Hola, muy buenos días, estimados estudiantes. A continuación, procedo con la explicación del tema de hoy. El tema de hoy es una continuación sobre el tema visto de ayer con respecto a lo que es función y su clasificación. Ayer vimos lo que es función inyectiva, hoy vamos a ver lo que son funciones sobreyectivas. Estas funciones sobreyectivas cumplen la función ya que cada elemento del condominio, del primer condominio, o sea, del primer conjunto, debe de cumplir por lo menos una función hacia llegar hacia el otro conjunto. Es decir, una función es sobreyectiva si el recorrido de la función es el conjunto final hacia donde se quiere llegar, que es hacia el segundo conjunto. Dentro de las características de esta función sobreyectiva son las siguientes. Puede decirse que es una función sobreyectiva cuando cada elemento del segundo conjunto, al que llamamos conjunto Y, cuenta con al menos un elemento del primer conjunto llamado X, al que corresponde cada uno de ellos. También los términos formales de esta función sobreyectiva se escribe de este modo: función entre paréntesis X es igual a Y. De esta manera, a cada Y de Y corresponde una o más X de X. La función sobreyectiva también supone que el recorrido de la función es el segundo conjunto Y. Es decir, que para cumplir la función sobreyectiva debe de por lo menos corresponder hacia un elemento del conjunto Y. Aquí tengo un ejemplo con lo que respecta a función sobreyectiva. Vamos a ver un ejemplo concreto para comprender lo que es la noción de lo que es función sobreyectiva. Tenemos el conjunto X que se compone de los elementos 2, 4, 6 y el conjunto Y que de acuerdo a la función es 8, 16 y 24. Ahora, ¿cuál va a ser la función de estos dos conjuntos? Es decir, que el conjunto X se lo va a multiplicar por su función 4X. Entonces, función es 4X, que es lo que se va a realizar. Se va a multiplicar 2 por 4, por lo tanto, se va a encontrar la función hacia Y. Multiplicamos 2 por 4 es 8, por lo tanto, cumple su función hacia el 8. 4 por 4 es 16, por lo tanto cumple su función hasta llegar al 16 y 6 por 4 es 24 cumpliendo su función. Quedando de la siguiente manera, aquí está, función 2 igual a 8, función 4 es igual a 16 y función 6 es igual a 24. Esa sería ya la función principal de estos dos conjuntos, tanto de X como de Y. Aquí también pueden observar sobre otros ejemplos a lo que se representa cuando una función es sobreyectiva. Observen cada elemento del primer conjunto que corresponde a la función del segundo conjunto. Cada uno tiene que corresponder hacia un elemento del otro conjunto. Uno hacia A, 2 hacia B, 3 hacia C, 4 hacia D. Esta sería la función que cumple esta función sobreyectiva. Ahora, observen este otro elemento. Tenemos 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, estos elementos deben de cumplir hacia una función del otro elemento, del otro conjunto. 1 cumple su función hasta llegar hacia A, 2 también cumple su función hasta llegar hacia A, 3 también cumple su función hasta llegar hacia B, 4 también cumple su función hasta llegar a C. Recuerden que esta es la diferencia en lo que es biyectiva. En lo que es biyectiva, recuerdan que no puede dos elementos del primer conjunto corresponder hacia un elemento del segundo conjunto, pero en esta sobreyectiva sí se puede realizar ese procedimiento. Es decir, sí se puede dos elementos cumplir la misma función o cumplir hacia el mismo elemento del otro conjunto. No hay problema en eso. Ahora, observen cuando es una función no sobreyectiva, cuando no es sobreyectiva. Cuando los elementos, tenemos aquí elementos 1, 2, 3 y acá A, B, C, D. Es decir, tenemos más elementos en el segundo conjunto que en el primer conjunto. Por lo tanto, es una función no sobreyectiva. Para determinar si una función es sobreyectiva, tenemos que determinar el rango.
Por lo general, el conjunto de llegada está dado el problema indicado. Es decir, si el rango que hemos hallado es igual al conjunto de llegada, entonces se trata de una función sobreyectiva. Observen el ejemplo cuando una función no sobreyectiva. Es porque el rango no es igual al conjunto de llegada. Observen este ejemplo, tenemos dominio y contradominio. Tenemos el dominio conformado por 1, 2, 3 y el contradominio o el segundo conjunto está conformado por 3, 6, 9, 2. Ahora, ¿por qué no es no sobreyectiva? Porque el rango no es igual al primer conjunto, al dominio, porque tenemos en el dominio, tenemos 1, 2, 3 elementos y en el contradominio tenemos 4 elementos, 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, el rango no es igual al conjunto de llegada. En el rango tenemos 3, 6, 9. 3, 6, 9. Ahora, ¿cuál sería el conjunto de llegada? Sería 3, 6, 9, 2. Por lo tanto, es una función no sobreyectiva porque no es igual al rango, es decir, el conjunto de salida, no es igual. ¿Por qué no es igual? Si tenemos como rango 3, 6, 9, también tenemos que tener entonces como conjunto de llegada 3, 6, 9. Ahí sería una función sobreyectiva. Pero como en el conjunto de llegada tenemos 4 elementos, 3, 6, 9, 12, por lo tanto es una función no sobreyectiva. Aquí hay otro ejemplo con lo que respecta a función no sobreyectiva. Tenemos la función que cumple cada uno, 1,1, 2,2, 3,3, 4,4 y 4,5. Esa sería la función que cumple estos conjuntos. Conjunto X con el conjunto Y. Ahora, observen cuál es el conjunto, cuál es el rango. El rango sería 1, 2, 3, 4, 5. Ahora, qué es lo que se va a verificar? ¿Cuántos elementos hay en el conjunto de llegada? En el conjunto de llegada tenemos 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 4. Eso sería el conjunto de llegada. 1, 2, 4. Ahora, como observan, este rango que está aquí no está correcto. El conjunto de llegada tampoco está correcto porque el rango vendría a ser 1, 2, 1, 2, 4. Ahora, en el rango tenemos aquí 1, 2, 4. Bien. Ahora, ¿cuál sería el conjunto de llegada? 1, 2, 3, 4, 5. Está conformado por 5 elementos. Ahora, para que esté debidamente correcto, para que cumpla una función sobreyectiva, debería que cada de estos elementos cumplir la función hacia el segundo elemento, pero como no cumplen la función, por lo tanto es una función no sobreyectiva, porque observemos que 1 cumple su función hasta llegar hasta el 1, muy bien, 2 cumple su función hasta llegar hasta el 2, 3 cumple su función hasta llegar hasta el 2, 4 cumple su función hasta llegar hasta el 4 y 5 hasta el 4. Como observan, aquí sobran el 3 y el 5. Estos no están cumpliendo una función. Por lo tanto, por eso es una función sobreyectiva. Por eso es que les decía que estaba incorrecto conformado para que sea una función sobreyectiva. Esta figura que ustedes observan es una función no sobreyectiva porque el rango no es igual al conjunto de llegada. El rango vendría a ser a la función que cumple cada elemento 1, 2, 4. 1, 2, 4. Ahora, ¿cuál sería el conjunto de llegada? El conjunto de llegada está conformado por todos los elementos del segundo conjunto. 1, 2, 3, 4, 5. Ese sería el conjunto de llegada. Por eso es una función no sobreyectiva. Aquí había ejemplos para que ustedes trabajen en clase, para trabajar en clase, pero no se pudo, por lo tanto, voy a identificar cuál es el rango y el conjunto de llegada de esta función. Esta función tiene como elementos conjuntos conformados por X y por Y.
Este conjunto X está conformado por el 1, 2, 3. Y el otro conjunto Y está conformado por A y B. Ahora, como pueden observar, tenemos como rango, el rango es el conjunto, la función que cumple del primer elemento hacia el segundo elemento, hacia el segundo conjunto. Es la función que se cumple. Entonces, tenemos como rango A y B, por lo tanto, el rango es A y B, conjunto de llegada. ¿Cuáles son los conjuntos de llegada? A y B. A y B sería rango A y B, conjunto de llegada A y B. Por lo tanto, es una función sobreyectiva. ¿Por qué? Porque cada elemento del primer conjunto X cumple su función hasta llegar hasta el segundo conjunto, es decir, el conjunto Y. Cada uno cumple su función hasta llegar al conjunto Y. No hay ningún elemento sobrante. Este gráfico ya lo trabajamos en clase, y ya les identifiqué cuál es el rango, cuál es el conjunto de llegada. Solamente tienen que en sí realizar este conjunto y verificar cuál es el rango y el conjunto de llegada de estos elementos y qué función cumple, si es una función sobreyectiva o una función sobreyectiva. Ahora tenemos también lo que es función biyectiva. Para esta función biyectiva debe de cumplirse la función tanto inyectiva como sobreyectiva. Ambas funciones deben de presentarse en una función biyectiva. Veamos un ejemplo con lo que respecta a una función biyectiva. Una función biyectiva se cumple la manera siguiente. Cada elemento de su primer conjunto X cumple su función hasta llegar hacia los elementos del conjunto Y. Cada uno debe de cumplir una función hacia Y. 1,1, 2,2, 3,5, 4,3 y 5,4. Esa sería la función biyectiva. ¿Por qué sería función biyectiva? Porque está cumpliendo una función tanto inyectiva como sobreyectiva a la vez. Recuerden que tanto inyectiva como sobreyectiva deben de cumplir su función hacia llegar a ese segundo conjunto. Por lo tanto, es una función biyectiva. Ahora tenemos otro ejemplo con lo que respecta a una biyectividad. Debemos de comprobar la primera función del primer conjunto A hacia su segundo conjunto B. Es decir, que cada elemento del primer conjunto A que están conformados por A, B, C y D, debe de cumplir su función hacia el segundo conjunto B. A, X, B, W, C, Y D, Z. Como pueden observar, cada elemento del primer conjunto cumple su función hacia llegar hacia el conjunto B. Por lo tanto, esta función es inyectiva y sobreyectiva a la vez. Por eso se cumple la función de biyectividad o biyectiva, como ustedes le quieran mencionar. Aquí tengo otro ejemplo con lo que respecta a una función biyectiva. Tenemos sea la función entre A y B, son 2, B, 6, A y 7,6. Definida entre A y B mediante el gráfico de la figura, como pueden observar, podemos afirmar que a los elementos diferentes del dominio le corresponde imágenes diferentes, es decir, que el rango de F está formado por los elementos de A y B, C, que forman todo el conjunto de llegada de B. Es decir, que cada elemento que conforma el conjunto A cumple su función hacia llegar hacia el conjunto B, A, B y C. Por lo tanto, cumplen una función inyectiva y sobreyectiva, por lo que consigue que es una función biyectiva. Ahora tenemos este otro conjunto, este otro gráfico. F es inyectiva y sobreyectiva a la vez, lo que implica que F es biyectiva. Recuerden que una función biyectiva debe de ser inyectiva y sobreyectiva a la vez. Recuerden el concepto de inyectiva y sobreyectiva. Ambas funciones debe de cumplir, cada elemento del primer conjunto debe de cumplir su función hasta llegar a ese segundo conjunto. Ahora, observando que cada elemento cumple su función,
sería una función biyectiva. Se convierte en una función biyectiva porque cumple la función de inyectiva y sobreyectiva a la vez. Ahora, cuando no es biyectiva, es cuando no cumple las funciones establecidas, es decir, que no cumple la función inyectiva ni sobreyectiva a la vez, como observan en este ejemplo. Función no biyectiva, observen, 1, 2, 3, 1, 2. Es no biyectiva, función no biyectiva también porque 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Sobran elementos aquí y aquí no puede, esta sería, no cumple la función inyectiva y esta no cumple la función sobreyectiva, por eso es no biyectiva. Ahora, dada la función de 3A, 4B definida entre el conjunto C y el conjunto D, según el gráfico de esta figura, podemos afirmar que el rango de la aplicación que de H, la función de H, está formado por los elementos entre A y B, que no son todos los elementos del conjunto D, luego la aplicación de H, es decir, la función H de C en D no es biyectiva, porque sobra elementos, la cual no puede suceder. Debe de cumplir, cada elemento debe de cumplir su función. En cambio, en el C hay 2 elementos y en el D solamente hay 3 elementos. Sobra un elemento, eso no puede pasar, por lo tanto es no biyectivo. Aquí tengo otros ejemplos con respecto a la función biyectiva. Tenemos que G es una función inyectiva, pero no es sobreyectiva, lo que implica que G, la función de G, es no biyectiva. También tenemos la función H, es la función sobreyectiva, pero no es inyectiva, lo que implica que H no es biyectiva. Recuerden que una función biyectiva debe de ser función inyectiva y sobreyectiva a la vez para cumplir la función de biyectividad, para cumplir la función de biyectividad. Recuerden eso, si ustedes no identifican una función biyectiva, cómo se la puede representar, cómo se la puede identificar, para que ustedes estén más seguros, deben de observar que esta función biyectiva debe de cumplir 2 funciones, la inyectiva y sobreyectiva, es decir, que estas 2 funciones deben de presentarse en la función biyectividad. Aquí tengo un ejemplo con lo que respecta a lo que es función. Identificar a qué función representa cada gráfico. Ustedes van a identificar la función que representa cada gráfico y van a identificar también si es sobreyectiva, no sobreyectiva, inyectiva, biyectiva y no biyectiva. Ustedes van a identificar cada gráfico y van a identificar su función y a qué función pertenece. Tenemos el primer gráfico. Vamos a decir, primer gráfico conformado por A, B, C y el segundo elemento está conformado por 1, 2, 3. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a identificar a qué función pertenece, si es sobreyectiva, no sobreyectiva, si es biyectiva o no biyectiva. Cada gráfico debe de ser identificado a qué función pertenece. Recuerden que la sobreyectiva es cuando cada elemento debe de cumplir su función hacia el segundo elemento. En biyectiva debe de ser inyectiva y sobreyectiva a la vez para cumplir su función. Esta es la actividad que ustedes tienen que realizar, y subir a la plataforma. Recuerden que también son los ejercicios de acá con lo que respecta a la función sobreyectiva y no sobreyectiva. Esto también es actividad que ustedes tienen que realizar. Este gráfico ya lo identificamos, solamente tienen que identificar el segundo gráfico y adicional tienen que realizar estas 2 últimas actividades, esta actividad con esta de acá. En sí son 1, 2, 3, 4, 5, 5 y 6. Son 6 gráficos que ustedes tienen que identificar cada gráfico, cada función que cumple cada elemento. Ustedes tienen que subirlo a la plataforma y la tarea también ya está subida a la plataforma para que ustedes la puedan realizar. Bien, estimados estudiantes, este ha sido el tema de hoy. Que tengan un bonito día.